Buenos días. Vamos entonces a explicar el manual técnico para socializarlo con el tema del día sin IVA, que debe aplicar para el día 3 de julio y para el 19 de julio. En el manual técnico arrancamos con el contenido, donde se explica una breve introducción de qué significa, de qué decretos y qué artículos o qué resoluciones se aplican para este día, cuáles son los requerimientos de hardware y software, los servicios requeridos, las condiciones en las que debemos tener las bases de datos, consideraciones adicionales. Son muy importantes que leamos estas consideraciones y las tengamos en cuenta para poder aplicar el día sin IVA y que no tengamos ninguna incidencia a nivel de la aplicación. Tenemos en el punto 7 el reporte que debemos entregarle a la DIAN, la configuración del TEF y archivos adicionales. Vamos entonces a arrancar con la primera parte de la introducción, donde la finalidad de este documento es explicar cómo configurar la aplicación de ICG para el manejo del día sin IVA que se aplicó en el decreto 682 y en la resolución 000064 del 18 de junio del 2020. Es muy importante que el decreto y esta resolución ya cada cliente haya leído y haya interpretado la normatividad para tener claridad de cómo debe aplicar el día sin IVA y cómo preparar la aplicación para que podamos trabajar sin ningún inconveniente. Tenemos a nivel de los requerimientos de software, tenemos los sistemas operativos a partir de Windows 7, Windows 8, 8.1 o 10 con el framework 4.0. Y las aplicaciones que debemos tener instaladas en cada uno de nuestros equipos son ICG Manager, versión correspondiente a la 9000.46 o una superior. A nivel de Front Retail, la versión 9000.48 o superior. A nivel de FrontRes, la 9000.61 o superior y el Remote 9000.37 o superior. Es muy importante que tengamos estas versiones actualizadas, tanto si vamos a facturar a nivel de Manager o a nivel de Front Retail, o para aquellos clientes que en su momento tengan FrontRes y apliquen para el día sin IVA, deberán actualizar Manager y FrontRes, obviamente con el respectivo Remote. ¿Qué condiciones debemos tener a nivel de la base de datos? Podemos trabajar con SQL Server 2008 R2 o superior. Las bases de datos tendrán que ser reindexadas en el momento en que se actualicen las aplicaciones de ICG, garantizando que se haga correctamente la aplicación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos hemos encontrado con algunos clientes donde normalmente reindexan las bases de datos de la central, pero las bases de datos locales, las de las cajas, casi nunca ejecutan esos procedimientos. Y esas bases de datos también debemos reindexarlas, es decir, tanto las de gestión de la central como las bases locales de cada punto de venta, sea FrontRes o sea Front Retail. Con esto estamos garantizando que al momento de aplicar el MIS al MAS no se nos presente lentitud al momento de ejecutar o de aplicar el MIS que se esté aplicando en ese momento. ¿Qué consideraciones adicionales debemos tener a nivel de los artículos? Para este apartado se deja claro que el reporte que solicita el gobierno, todos los artículos tienen que tener una unidad de medida. Es decir, recordemos que hay un artículo que lo hablábamos al principio de la introducción, que es la resolución 0064. Esta resolución especifica y detalla muy bien cuáles son los requerimientos que debemos tener en cuenta para poder aplicar el día sin IVA, ¿sí? Entonces, es muy importante que en esa resolución uno de los informes o el informe que se genera para poder entregarle a la DIAN debe tener a nivel de los artículos la unidad de medida asignada. Por eso estamos indicando como consideración adicional este ítem para que lo tengamos en cuenta. De hecho, explicamos en la parte de configuración que los artículos siempre la unidad de medida los asignamos directamente desde el fichero de artículos. Nos podemos remitir al webinar donde estamos explicando claramente dónde se asigna esta unidad de medida. Tenemos también lo que son los abonos a nivel de las notas crédito o a nivel del manager, en donde los abonos de las notas crédito y el manager siempre se debe hacer directamente desde la opción lista, tanto a nivel del manager como a nivel de Front Retail o a nivel de FrontRes. Si nos vamos para manager, lo hacemos por el botón de lista. Si nos vamos para Front Retail, nos vamos para el botón que se llama consulta ventas. Y si lo hacemos desde FrontRes, lo hacemos desde el botón que se llama diario de ventas. Por esta opción siempre vamos a hacer el abono
de la factura sobre la cual vamos a hacer o vamos a aplicar esa nota a crédito. Es muy importante que a nivel de clientes podamos identificar cuáles son los clientes naturales o clientes jurídicos. Recordemos que en el decreto 682 aplica que para el día sin IVA solo va a tener el beneficio los clientes que son naturales. Entonces es muy importante, y hacemos una claridad en el documento, que no deberíamos tener configurado ningún tipo de retención ni ningún tipo de cargo ni descuento como se aplica o como se muestra en la siguiente imagen. Es decir, en el fichero de clientes, en la tarifa de clientes, en la parte de retenciones y cargos y descuentos. Normalmente, pues esto es algo que se aplica para el tema de RTIVA, retención en la fuente. Entonces es importante que para el día sin IVA no tengamos ninguna configuración de esta aplicada para los clientes naturales, los cuales tendrán este beneficio. Tenemos otro punto importante, que son los campos libres para la captura de los datos en la tarjeta viente o remitente del pago. Es decir, en este apartado se deja claro que cada vendedor debe diligenciar la información del propietario de la tarjeta con el que realiza el pago, ya que la información que requiere el gobierno, según la resolución 00064 del 18 de junio del 2020, es una información que se solicita y que no se debe dejar vacía, ya que estaríamos incumpliendo en la resolución que está pidiendo la DIAN. Para este caso es muy importante que el llenado de los campos sea obligatorio y es de cada cliente que capture esta información. Esta información la estamos capturando por medio de unos campos libres, los cuales en la pantalla de venta, cuando se finaliza, al totalizar la transacción, se debe capturar esta información. Esto lo estamos explicando detalladamente en el manual de usuario, el cual al darle clic sobre este link podrán descargarlo y aquí podrán obtener toda la información si tienen alguna duda. Vamos a mirar otro reporte o un reporte final que se debe entregar a la DIAN, que lo hablamos en el ítem 7. En este apartado se deja claro que este reporte es una información que está pidiendo la DIAN obligatoriamente para la generación del día sin IVA. En este reporte hay una columna del reporte donde nos pide el precio de venta al público al 1 de junio del 2020. ¿Qué se hizo desde ICG para generar este informe? Para generar este informe se está entregando un script, el cual se genera como un informe personalizado. Lo que hace es que la información que muestra el 1 de junio, para poder capturar esta información, donde muestra el precio de venta antes de IVA, el sistema siempre lo va a mostrar a una fecha específica. Es decir, si el artículo en una misma fecha tiene una variación de precios, siempre se va a tomar como el precio máximo de venta para esa fecha. Esto es muy, muy importante que lo tengamos claro, porque fue la forma como desarrollamos el reporte para que pudiéramos entregar el informe que la DIAN nos está solicitando para esos días que vendemos sin IVA. Entonces, en el informe solo se muestra el precio de venta para la máxima fecha en la que cada artículo tuvo la venta. De lo contrario, dejaremos el valor en cero. Es decir, si el artículo a esta fecha no ha tenido ninguna venta, va a salir un valor de cero. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Tenemos otro ítem importante y es ¿cuál? La configuración del TEF. En este apartado, para los clientes que hagan uso del TEF en modo informativo, para el día sin IVA tendrán que manejarlo informativo con registros. Aquí hay que dejar dos puntos muy claros, y es, recordemos que hay clientes, vamos a tener tres escenarios. Clientes que tienen la configuración del TEF, clientes que no hacen uso del TEF y clientes que hacen uso del TEF pero que lo tienen conectado al datáfono, es decir, que lo tienen integrado. Entonces, para los clientes, y por eso lo especificamos muy claro en este ítem, para los clientes que hagan uso del TEF y no lo tengan integrado, sino que lo tengan informativo, es muy importante que cambien el ítem o que cambien esta opción por informativo con registros. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos capturar el número de autorización entregado por el datáfono al terminar la transacción de venta. En esta pantalla estamos explicando, para el TEF de Visa, la versión mínima o en la que deben estar los clientes es la versión 3403. Recordemos que esta versión es la correspondiente a Visa y es una versión que debemos tener estabilizado todos los clientes en su momento.
y sobre la cual hicimos todas las validaciones. En este caso, lo único que haremos es, cuando entremos al TEF, vamos a irnos a la opción que dice formas de pago, como lo mostramos en esta pantalla, y en la forma de pago que tenemos para los medios electrónicos, llámese tarjeta débito, crédito, las que tengan ustedes especificadas, simplemente en el primer ítem donde dice operación, vamos a seleccionar y vamos a escoger la opción que dice informativo con registros, ¿sí? De esta manera, una vez que tengamos esta opción así activa, el sistema nos va a permitir ingresar el número del comprobante que tenemos para esa transacción. Si lo hacemos en Visa, nos saldrá de esta forma. Si lo hacemos para los clientes que hagan uso de los datáfonos de Redeban, recordemos que la versión mínima, la 37014, nos saldrá de esta forma, operación informativo con registro, y básicamente lo que hará el TEF es que al momento de levantar la aplicación, el sistema nos va a pedir esta información, donde nos pide el número del recibo y el número de autorización. ¿Qué información debemos ingresar acá? El número de recibo que tenemos en el datáfono. Recordemos que como lo estamos haciendo informativo, pues al momento de yo indicarle al cliente, señor cliente, son X valor, me pasan la tarjeta, la paso por el datáfono, y en el datáfono el sistema al momento de ingresar los valores me debe mostrar el número del recibo y el número de autorización. Estos datos ambos deben ser de 6 caracteres y se deben ingresar en estos campos, en el cual dice recibo y autorización. Una vez ingresada esta información, solamente le vamos a dar clic en el botón de aceptar para de esta manera finalizar el uso del TEF. Ojo, para los clientes que hacen el uso del TEF integrado, es decir, que lo hacen directamente por el cable serial que tengan conectado a su computador, no tendrán necesidad de esta información. ¿Por qué? Porque automáticamente el sistema va a tomar esos datos y van a quedar almacenados dentro de la base de datos. ¿Listo? Aún así va a sacar el mensajito. Ya nos vamos a dar cuenta en el webinar operativo que nos va a indicar, venga, ese campo va vacío, pero internamente ya la información, si yo la tengo conectada al datáfono, internamente esa información ya está. Entonces no tendremos problema para la generación del informe. Listo. De esta manera queda socializado finalmente el manual técnico. Muy importante leerlo, entenderlo, y cualquier duda por favor nos preguntan. Un feliz día y mil gracias.